Gracias, Horst Greve, por estar aquí. Gracias por estar contigo en este programa que tiene un tema muy relevante no solamente para la Argentina, sino para Bolivia y Sudamérica. Porque habrá repercusiones en función de quién sea el próximo presidente. Ya sabemos que va a ser Barón el próximo presidente de Argentina. Quiero decirle gracias también a Gabriela Montaño, que está con nosotros vía Zoom. Gabriela, gracias por estar con nosotros. Probamos sonido. Gabriela Montaño ha sido, usted la conoce, ha sido parte del legislativo en el gobierno de Evo Morales, ha sido ministra de Evo Morales. Hoy está invitada a este Piedra, Papel y Tinta como investigadora de CELAC. Gabriela, un placer tenerla nuevamente acá. ¿Cómo están? Muy buenos días, Claudia. Un gusto poder acompañarles. Saludar también a Horst Greve, que está en estudio, y a todos y todas las que nos ven esta mañana. Gracias, Gabriela. Vamos a lo que vinimos y es comentar el debate, pero antes del debate hemos recibido una encuesta de CELAC que quiero compartir en sus partes más sobresalientes y rápidamente para hacer primero un análisis de las percepciones que se han registrado en Argentina y luego ir a este debate que ha sido seguramente seguido por muchos argentinos, una gran parte de la población, pero muchos interesados como yo en Bolivia o en otros países de la región y el mundo. A ver, comencemos con algunas percepciones, fotografías que plantea CELAC. Justicia social versus libertad individual. Así se ha dividido la percepción en Argentina. Tenemos un 55.2% que dicen que el objetivo de una sociedad debe ser justicia social para todos sus miembros y un 40.3% el objetivo de una sociedad debe ser la libertad individual de todos sus miembros. Creo que este eje no es menor porque plantea también una columna a momento de depositar un voto. Instrucciones del FMI, cuando no, en Argentina. Es un tema que está sobre la mesa de debate. Las instrucciones del FMI condicionan la política económica y empeorarán aún más la crisis, 59.2%. Las instrucciones que da el FMI son la única forma de estabilizar la economía, 33.2%. Vamos al dólar blue. El dólar blue aumenta porque hay un grupo de especuladores que lo manipulan. Cuando hay elecciones, 52.3%. El dólar blue aumenta por la dinámica propia de los mercados, 40.8%. Desconfianza hacia los actores sociales. A ver, en los políticos, 29.3%, los periodistas de los grandes medios de comunicación, 21.1%, los grandes empresarios, 20.8%, sindicalistas, 16.6%, no sabe, no contesta, 12.2%. Principal razón por la que Patricia Bullrich no llegó al balotaje. Vale la pena porque era parte de aquella oposición que ha puesto piedras en el camino, que le ha quitado el sueño al oficialismo. Ya no está Bullrich, ¿por qué? Según esta encuesta, por las peleas internas en Juntos por el Cambio, 40.9%, porque no tiene un buen programa de gobierno, 22.2%, porque Bullrich no era la mejor candidata de Juntos por el Cambio, 20%, yo estaría en este porcentaje, porque Milei la corrió por derecha, 12.9%. Javier Milei se convirtió en un político más. Vamos, a esta altura ya es un político más como cualquier otro, 60%. Es alguien ajeno a la política y sus vicios, 35.7%. Siguiente cuadro. Massa versus Milei. ¿Quién le produce más miedo? Sergio Massa, 44.3%, Javier Milei, 49.4%. Siguiente cuadro. Massa versus Milei también. ¿Quién le parece más preparado para gobernar? Sergio Massa, 46.7%, Javier Milei, 42.9%. ¿Quién puede resolver el problema de los precios y la inflación? Sergio Massa, 39.7%, Javier Milei 45.9%. ¿Quién tiene más capacidad de diálogo y negociación? Massa 53%, Milei 36.6%. ¿Quién es más cercano a la gente común? Massa 47.9%, Milei 35.9%. Principal temor de un gobierno de Milei, no voy a llegar hasta el final, recortes en educación, salud, jubilaciones, asignaciones sociales, 39.6%, que es una persona inestable y autoritaria, 21.3%, dolarización de la economía, 14%, ahí lo dejo. Vámonos a la intención de voto nacional.
Ahí está la última encuesta de CELAC. Sergio Massa, 46.7%. Javier Milei, 45.3%. Sin definir, 8%. ¿Será ese 8% que ha estado definiéndose anoche? Dejo la pregunta para los analistas. Intención de voto nacional, voto válido. Sergio Massa, 50.8%. Javier Milei, 49.2%. ¿Quién cree, ojo, quién cree usted será el próximo presidente? Sergio Massa, 51.7%, Javier Milei, 43%. Esas son las principales gráficas de esta encuesta de CELAC, que hace un trabajo en Argentina, pero ha mostrado también su trabajo en varios países en la región. Estas son las principales, y yo quiero comenzar con Horst, Gabriela, porque Gabriela trabaja para CELAC, es parte de, enseguida vamos a otros detalles. Horst, ¿esto queda desactualizado, no, después del debate de ayer, y qué rescataría? Yo creo que se corrobora todo lo que está expresado en esa encuesta que ha sido anterior al debate de anoche. Yo creo que están claramente reflejadas las percepciones de la gente en términos programáticos, ideológicos y de confianza política, pero creo que lo de anoche ha profundizado claramente la diferencia en las personas. Y la pregunta que ahora tenemos es cómo va a repercutir sobre aquellos que han votado por Patricia Bullrich en la primera vuelta. La participación de la primera vuelta ha sido 74%, quiere decir que hay un 26% que está pendiente si va a asistir o no va a asistir el próximo domingo a las votaciones. Es un porcentaje grande, Jorge. Es un porcentaje importante. Por eso es que resulta que el análisis que yo he leído esta mañana en varios periódicos de la Argentina no establecen que ya está claro cómo va a ser el resultado. Hay una tendencia marcada a favor de Massa, pero no es un resultado contundente en términos de proyección al próximo domingo. Pero algo que había que ver en la percepción anoche en el debate era si la persona es capaz de gobernar. Y en esta materia claramente Massa ha mostrado profesionalismo, programa, experiencia, etcétera, y obviamente eso le da una ventaja muy grande frente a una persona que se presenta en la Argentina con 45 millones de habitantes y una situación económica muy complicada para gobernar a base de principios casi religiosos. Entonces yo creo que aquí está en la tendencia básica favorable para Massa, pero hay que ver cómo reacciona el público que no ha estado todavía alineado en estas dos candidaturas. Y eso puede hacer que la votación del próximo domingo no sea tan diferenciada, o sea, la diferencia entre los dos no sea tan grande. La lógica diría que gana Massa, aunque sea por un porcentaje pequeño, no importa, y eso para América del Sur, para Bolivia en general, es una buena noticia. Sería calamitoso que una persona como Milei, que quiere destruir el Mercosur, quiere salir de las políticas sociales, quiere salir de toda una serie de mecanismos de cohesión social y cultura política progresista, a un vacío ideológico que solamente se asienta sobre una concepción muy doctrinaria de lo que es la libertad individual. Aunque hay oposiciones que son tan duras, más que al peronismo, al mundo kirchnerista, que se puede producir lo que se ha producido acá. Hay un antievismo que conduce un voto a quien uno no quiere votar, pero el antievismo puede más. Puede suceder algo así en Argentina. Hay un anti-K, hay un movimiento anti-K que puede ser tan duro que sí puede llevar una votación a Milei que en otras condiciones no lo haría. Y por último, para pasarle la palabra a Gabriela, hay un voto oculto que creo que puede ser
más hacia Milei que hacia Massa, porque es un voto que parece que tiene más vocación a ocultarse, ¿no? Hay algún taxista que dice, yo votaré por el loquito, pero hay otros que tienen vergüenza de decir, yo votaré por Milei, cabalmente por este imaginario que se ha construido. Ahora sí, Gabriela. Bueno, Claudia, yo considero que todas las variables que habían sido medidas por CELAC antes del debate presidencial rumbo a la segunda vuelta en Argentina se verifican y probablemente se amplían. En relación a las características personales, como decía Horst Greve, el debate fue claramente favorable para Massa. Massa administró el debate. Yo cuando vi el primer bloque del debate me sorprendí porque Milei, que pretende ser presidente de un país como Argentina, que pretende administrar un país como Argentina, era incapaz de administrar el tiempo en un debate. Era incapaz de administrar el ida y vuelta entre los dos candidatos. ¿Cómo va a administrar bien un país si no puede administrar 6 minutos en un bloque de debate, ¿no? A mí realmente me sorprendió muchísimo las lagunas que demostró Milei, inclusive en el campo económico, donde se pensaría que él podría haber tenido algunas fortalezas mayores, no justificó sus propuestas. En general, en el debate no mostró sus propuestas. Simplemente se dedicó a intentar describir una situación trágica en Argentina, pero sin plantear soluciones. Lo contrario hizo Massa. Massa administró los tiempos, administró el debate, se puso en el centro del debate, demostró su conocimiento del aparato estatal y mostró propuestas. En el ámbito de la política exterior, que sería algo que a nosotros como bolivianos y bolivianas nos interesaría saber, Milei se ratifica en propuestas tan absurdas como la no vinculación de Argentina, si él fuera presidente, con Brasil o con China, que son los dos grandes, digamos, países con los que Argentina tiene negocios. Y ahí también demostró su desconocimiento de cómo funciona el relacionamiento entre estados. Siempre planteó que se iba a mantener la relación entre privados, etc. Hizo muchas aguas en el campo de la seguridad. Inclusive hubo una pregunta, Claudia, en la que estaba tan distraído y tan desenfocado Milei en el debate que cuando Sergio Massa le da la palabra, Milei se confunde y le dice, bueno, ¿qué me estás preguntando? No me estás preguntando nada. Porque estaba fuera, estaba totalmente fuera de foco y fuera del debate. Nuestra encuesta en CELAC muestra muchas de estas debilidades de Milei ya percibidas por la gente. Entre un 55 a un 60% de la gente no solamente que lo ve como una persona inestable, sin capacidad de diálogo, con poca capacidad para administrar el Estado frente a Massa, sino que además percibe muchas de las propuestas hechas por Milei. La primera que tú planteabas, justicia social versus libertad individual, pues hay un techo ahí muy fijo de Milei en un 40%. El otro 60% de la sociedad no está de acuerdo con las ideas que Milei plantea. La otra cosa que vi es que Milei, una de las ganchos que tenía más fuertes para ganar voto fue durante toda la campaña, digamos, fue la espontaneidad, la capacidad de digamos, parecer muy sincero ante la población. Pero claro, cuando es demasiado sincero, pierde el eje
se lo ve muy agresivo y entonces ayer se veía un Milei en una contradicción entre no parecer muy loquito y ser una persona transparente frente a la población, ¿no? Horst, sobre los temas que plantean. Yo creo que coincido con lo que dice Gabriela. En general, parece que los asesores comunicacionales de Milei le dijeron que no exagere sus exabruptos y por lo tanto entre el control que él trataba de ejercer sobre sus reacciones y su falta de memoria, se molestaba porque la gente tosía y una serie de cosas muy banales, diría yo, que lo sacaban de su foco principal, que ha demostrado ser muy estrecho. O sea, la propuesta de Milei es de un principio de que todos los problemas se resuelven en el mercado. Y eso obviamente es una cosa de un simplismo doctrinal muy grave, puesto que la sociedad en general y la sociedad argentina es muy compleja y tiene necesidades de políticas, como al final se vio claramente cuando tenían la oportunidad ambos de decir por qué querían ser presidentes, y Massa presentó un programa, presentó unas ideas, presentó una cosa muy importante que dijo que iba a ser un gobierno de unidad nacional y que iba a elegir a los mejores para los diferentes cargos. Esa es una propuesta muy inteligente en esta coyuntura. En cambio, Milei se ocupó de decir vaguedades, ni siquiera se enteró de lo que debía constar, decir por qué quería ser presidente, y no lo dijo, ¿ya? Entonces me parece que la única preocupación que a mí me queda es ese 26% que se muestra en la encuesta de CELAC respecto al repudio a la clase política en general. Y eso puede alimentar un voto no racional, sino exclusivamente de bronca. Si eso se traduce en un voto por Milei, en una actitud medio suicida de la sociedad, de una parte de la sociedad argentina, las cosas se complican. Pero si la racionalidad está marcando la pauta de lo que va a ser el próximo domingo, yo creo que está claro que Massa va a ser el presidente. Vamos a un análisis más comunicacional que me interesa también como periodista. Hablábamos de lo que los asesores de Milei pudieron haberle dicho, dado este carácter tan explosivo. Un carácter explosivo que también ha atraído como un imán a sectores jóvenes, a sectores que están hartos también de la actual manera de gobernar en Argentina, llámese Cristina Kirchner, llámese Alberto Fernández, y eso es lo que Milei ha atraído. Me da la sensación que es como decirle a Michael Jackson que haga un concierto sin bailar. Por favor, si no baila no es Michael Jackson, y si no pierde los estribos y no grita no es Milei, y creo que ahí había un problema. Pero volviendo a lo comunicacional, me parece que Massa, no sé si puede ser un gran presidente o no, pero de que es un político de primera línea, lo es, porque ha sabido no solamente el manejo gestual, el pararse, retroceder, realmente él conoce del manejo en un debate de televisión, no solamente en las formas, sino también en las ideas. Pudo haber ido todavía más lejos, ha logrado mover los hilos para provocar a Milei, para ponerlo en una situación de alumno, que lo saben quienes mínimamente se acercan a los debates políticos. Uno no puede ponerse o no debe dejarse situar en el asiento del alumno, y Massa lo ha puesto como un alumno y lo ha sabido también manejar en muchos momentos. Sin duda, comunicacionalmente, Massa, como político de gran trayectoria, ha marcado el debate, y Milei dejó de ser Milei. Tengo esta primera idea después de mirar el debate ya en términos más comunicacionales. No sé si estás de acuerdo, Gabriela. ¿Cómo lo ve? Sí, totalmente de acuerdo, Claudia. Un debate de estas características, que además no todos los debates presidenciales y ni siquiera todos los debates de cara a una segunda vuelta tienen el nivel de incidencia que probablemente pueda haber tenido este debate presidencial en la Argentina. Yo ahí quisiera además señalar algo.
la única persona que en el debate presidencial le habló a, a esos grupos de votantes que todavía no había definido su voto entre Massa y Milei fue Massa. El único que se dirigió, inclusive en su cierre, a aquella gente que no es partidaria necesariamente ni del peronismo ni de Sergio Massa, pero que está tomando la decisión de votar por Massa para evitar que Milei sea presidente, también recibió de parte de Massa un compromiso, el compromiso de gobernar también para ellos y con ellos. Eso me parece muy importante. Milei en todo el debate ayer no fue capaz de hablarle a esa gente y en la encuesta de CELAC también se ve eso. No nos olvidemos que no solamente están los votantes de Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio, que fue la tercera fuerza en la primera vuelta, 24. sino están un importante porcentaje que votó por Schiaretti, un porcentaje un poco menor que votó por Bregman, y lo que nuestra encuesta en CELAC también veía ya cuando uno mira números más en detalle, es que entre el 60 o 70% del voto de Schiaretti se está yendo ya con Sergio Massa y de la misma manera entre el 60 y 70% del voto de Bregman se está yendo con Massa y hay un porcentaje también de Patricia Bullrich, aunque todavía es menor frente a porcentaje que se va con Milei, también hay un porcentaje de voto de Bullrich que se va con Massa ya, que ya estaba definido. Todavía restará, y ahí, Horst, yo considero que está pesando, o por lo menos es la tendencia que nosotros vemos en CELAC, mucho más el miedo a perder derechos y por lo tanto votar por Massa y no por Milei que la postura anti-K que pudiera haber en algunos sectores de la población. Coincido plenamente. Yo creo que la amenaza de que se van a recortar derechos y se van a perder garantías constitucionales y demás es muy fuerte. Y por lo tanto yo creo que la población a la hora de exigir, a la hora de elegir entre una libertad abstracta y la situación que tienen de protección en este momento, es claramente a favor de mantener las cosas tal como están. Hay un detalle que todo el mundo ha comentado y que creo que ha sido el factor que más ha influido en el descrédito de la capacidad de Milei. No se ha preparado para golpear a Massa en aquello que Massa es débil en este momento. La NAFTA, por ejemplo. Así es, y sobre todo la gestión, el ministro de Economía, de candidato en una economía que está en las circunstancias actuales, es pues muy vulnerable. Y Milei no ha aprovechado eso, ha preferido irse por otro lado. Lo que yo diría, Massa ha preparado el debate y sabía exactamente cómo acorralarlo, qué preguntar. El otro no ha preparado nada y mentalmente estaba fuera de la discusión seria que debía haber habido, que garantice a la población que tiene que convocar todavía para sí, que va a ser un presidente capaz de ejecutar políticas. No ha demostrado que tiene esas capacidades. Por lo tanto, yo creo que la tendencia está relativamente clara. Hay una autoderrota del candidato que viene de la nada y regresará probablemente a la nada. Así es. Gracias, Horst Greve. Gracias, Gabriela Montaño. Me voy a ir a la pausa simplemente haciendo un poco de ciencia ficción. Como stronguista estoy contenta porque casi estoy acariciando el título, pero mis amigos bolivaristas me han dicho, Claudia, cuidado, no hay que limpiarse la boca antes de comer, no hay que dar por sentada una victoria porque mucho puede suceder todavía. Y termino haciendo un poco de ciencia ficción. Imaginemos, si seguimos estas tendencias, que mañana Massa es presidente en Argentina. ¿Cuál será su principal fantasma? La oposición que viene de estos sectores que se van a quedar
con la derrota de estos sectores ligados a Milei u otras oposiciones, se llámese Macri, Bullrich u otros sectores como cierto empresariado, o el fantasma va a estar dentro del propio oficialismo? ¿Será que Massa va a poder gestionar de manera pacífica un gobierno en medio de cinturones fuertes kirchneristas? ¿Dónde queda el peronismo? ¿Cuáles serán los cinturones peronistas, los cinturones kirchneristas? ¿Va a poder gobernar Massa o el fantasma del próximo gobierno, si es que estas tendencias se dan, están dentro del propio oficialismo? Si no, recuerde usted lo que ha sucedido en Bolivia. Pero esta pregunta, más de ciencia ficción, se la voy a dejar al embajador de Argentina, que pacientemente nos está escuchando. Gracias, Gabriela, por el análisis. Gracias, Claudia, por la invitación. Saludar y despedirme de Horst Greve y de quienes nos han visto. Yo coincido contigo de que no hay que comerse el pastel antes de sacarlo del horno. En Argentina va a ser una segunda vuelta ajustada y pues estaremos todos y todas muy atentos. Gracias, Gabriela. Horst, gracias por venir. No, gracias a ti por la invitación a un tema interesante y apasionante.